anterior empezamos con la serie de los patriarcas. ¿Cuál es el enfoque de esto? Hay muchos patriarcas y podríamos empezar como lo hicimos desde Adán y pasar por muchos más por todo el Antiguo Testamento, pero estamos enfatizando no solo 7 de ellos que ustedes ven incluso en pancartas o banners que pusimos con el propósito de identificar estas 7 vidas que vamos a tratar, ya que cada una de ellas nos presenta algo respecto de la vida cristiana que necesitamos experimentar. Ahora, un patriarca se trata de la cabeza de un linaje, se trata de alguien que recibió una vida que luego transmitió a su generación y a los posteriores. Entonces es bien importante comprenderlo. Y aun cuando se trata de varones, de todas maneras sus enseñanzas son eficaces para todos, no solo para hombres, sino también para mujeres, por cuanto en el reino de Dios, como la palabra del Señor lo enseña, ya no hay varón ni mujer, sino que somos uno solo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, quitando diferencias, los principios son aplicables. Es cierto que hay roles de hombre y roles de mujer, es verdad, la Biblia lo enseña, pero los principios patriarcales de transmisión de vida es para todos, hombres y mujeres. Así que vamos a estar viendo hoy, con la ayuda del Señor, al patriarca Enoc, y vamos a ver en él cómo caminar en la fe. Cómo caminar en la fe, caminando en la fe. Les invito a abrir la escritura en el Génesis, en el capítulo 5, el versículo 21, y estaremos leyendo del 21 al 24 para ver al patriarca Enoc y cómo nosotros podemos caminar en la fe. Dice Génesis 5, 21. Vamos a leerlo en voz alta. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminar es una necesidad, no solamente porque tenemos que trasladarnos de un sitio a otro, sino también porque mantiene el cuerpo saludable. Nuestro cuerpo necesita el ejercicio de caminar. Considero que de lo mejor que el ser humano puede hacer para estar saludable en la vida, físicamente hablando, es que camine, que dedique tiempo a caminar. De verdad, hermanos. Por eso pusimos el templo tan alto, para que suban caminando y estén saludables, ¿verdad? Ya de regreso van con la gracia y dicen: no sé qué me pasa cuando llego muy cansado, cuando me voy como libre, como con mucha fuerza, como más rápido, va de bajadita. Entonces, caminar es saludable, es bueno. Incluso el ser humano ha inventado caminadoras automáticas para que haga ejercicio. Y entonces de pronto ahí en su habitación tienen su caminadora y están, no van a ningún lado, pero ahí están a dale y dale, ¿verdad? Es parte del ejercicio, ¿verdad? Yo creo que en la vida espiritual también hay algunos que caminan y caminan, no llegan a ninguna parte, porque no tienen propósito hacia dónde van o cómo caminar. Cuando la palabra del Señor nos presenta la vida del patriarca Enoc, nos está presentando la vida de uno que aprendió a caminar con Dios. ¿Les ha pasado, por ejemplo, si ustedes son de los que caminan, que a lo mejor al salir a un parque a dar una vuelta, a caminar, a hacer un poco de ejercicio, que para no aburrirse llevan algún aparato que les dé música o están escuchando algo que los entretenga? Son más inteligentes todavía aquellos que en lugar de traer música en los oídos, se llevan a alguien para caminar. Eso es mucho mejor todavía, porque cuando vas platicando con otra persona, la caminada no se siente. Simplemente es agradable, es rico. Los matrimonios deben acostumbrarse a caminar con cierta regularidad, caminar con frecuencia. Hace poquito la pastora y un servidor salimos a caminar y lo disfrutamos mucho, salvo que iba Ginger con nosotros y llegó un momento en donde ya no quiso caminar. Entonces me volteó a ver así como diciendo: ¿me cargas? Si no cargué a mis hijos, te voy a cargar a ti. Es un perro que tenemos. Entonces, o sea, ¿cómo quieres que? No, claro que no, pero y ya no quería caminar, o sea, interesante. Entonces tuvimos que sentarnos allí. Yo no sabía que la pastora la había entrenado para que en cierta banquita nos sentáramos para ponerse ya romántica. Yo no sabía que era eso, o sea, la entrenó. Todas las mañanas estuvo yendo de madrugada por ahí, por ese lugar, y cuando llegaban a ese sitio le daba una galletita exactamente en esa banca para que ahí se detuviera para noviar. Bueno, en fin, pero eso es otra cosa. Ya cuando llegó el policía nos dijo: señor, no es cierto. No es verdad eso. Pero y luego Ginger dijo: ellos fueron, yo no fui. No. Caminar es un buen ejercicio y lo mejor es hacerlo con compañía, hacerlo con alguien más.
Enoc descubrió la mejor de las caminatas. Caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. La vida cristiana es una carrera, pero también una caminata. Tenemos que aprender a caminar con Dios. La vida patriarcal nos enseña a caminar con Dios. Ahora, ¿quién era Enoc? ¿Por qué caminó con Dios? ¿Qué sucedió en la vida? ¿Qué significa que desapareció? Son enseñanzas muy poderosas. Por ejemplo, la carta de Judas nos dice, tiene un solo capítulo, el verso 14, nos dice que Judas no solamente es alguien que caminó con Dios, sino nos dice que era el séptimo desde Adán. Y esto ya nos presenta ciertas bases importantes de la vida patriarcal. El séptimo desde Adán significa, Adán tiene un hijo llamado Set, y así se van todos hasta llegar a Enoc como la séptima generación desde Adán. Ahora, la Biblia es muy exacta en todo lo que dice. La Biblia podría haber dicho de otro, era el 13º hijo de Adán, o era la 20ª generación de Adán, pero no dice eso, pero sí menciona la séptima generación de Adán. Es evidente que Dios no habla por hablar, y cuando pone énfasis en un número nos está enseñando una verdad. Entonces, cuando vemos la vida de Enoc, entendemos que se trata como del clímax de la vida patriarcal. Como que el patriarca, todo lo que recibió de una buena línea de santos, de gente que amó a Dios, lo fue recibiendo, y él como que fue el clímax, y que presenta o entrega a la siguiente generación el total, lo más alto. Esto nos presenta porque el 7 en la Biblia habla de esto, habla de plenitud, habla de lo completo, habla del total. De hecho, el nombre Enoc significa dedicado, consagrado. O sea, prácticamente este patriarca, desde que nace, lo habían dedicado, lo habían consagrado a Dios. O sea, hay algo maravilloso en todo esto. Ahora, debemos entender que es el séptimo desde Adán en la línea de los santos, porque había otro hijo. Adán y Eva tuvieron 2 hijos principales, aunque la Biblia dice que tuvieron hijos e hijas. Hay 2 que vinieron a ser las líneas de los hijos de Dios a partir de Set, y de los hijos de los hombres a partir de Caín. Y en este sentido la Biblia habla mucho de los hijos de los hombres. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando a los corintios en el capítulo 3 de su primera carta, les dice que cuando ellos se comportaban indebidamente, con celos, con contiendas entre ellos, les dice: no sois carnales y andáis como hombres, refiriéndose a que los seres humanos como hombres son caídos y falibles, pero cuando se comportan de acuerdo a Dios, se les llama los hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Por ejemplo, los judíos querían matar a Jesús, y cuando lo querían matar, ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: no, ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero porque me quieren matar, son hijos del diablo, porque hacen las obras del diablo, y él es homicida desde el principio. Entonces es evidente que la Biblia marca 2 líneas. Por eso es que en la promesa del principio fue: la simiente de la mujer aplastará la cabeza o tendrá lucha, aplastará la cabeza de la serpiente, pero habrá lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Recuerdan ustedes que la Biblia habla de eso? Estaba refiriéndose a los hijos de Dios y los hijos de los hombres, aquellos que no harían la voluntad de Dios, aunque también eran humanos. Entonces, en este sentido, hay 2 líneas. La línea de los hijos de Caín fue una línea prolija o innovadora de las cosas terrenales. Si tú ves en capítulo 4 la vida de los hijos de Caín, te vas a enterar que, por ejemplo, fueron gente muy fructífera en cuanto a que hicieron ciudades. Dios le dijo a Caín: andarás errante por la tierra, y él dijo: pues no, hago una ciudad. E hizo una ciudad. Se quedó allí y dijo: no me muevo de aquí. Y se puso al oriente del huerto donde están los querubines. No puedes entrar. Pues aquí me quedo y no me voy, y no soy errante, y ya no tengo tierra, pero ya aquí hago una ciudad. Ya no voy a sembrar la tierra. Fíjate qué interesante la actitud del mundo sin Dios. Es rebelde. Vamos a contrastarlo con Enoc, con el hombre de Dios. Por eso te doy todo este antecedente. Y entonces encuentras que Caín es el primer fundador de una ciudad, que curiosamente la ciudad de Caín se llamó Enoc, no por el hijo que habría de nacer después de la 7ª generación, sino un hijo de él que lo dedicó a la tierra, al mundo. Ahora, siguiendo en esto, los hijos de Caín, ahí lo ves en el capítulo 4, fueron los inventores de la música. ¿Por qué fueron los inventores de la música? Están muy aburridos. Sin Dios la vida necesita fiestas del mundo porque se aburren y se deprimen. Con Dios traemos la fiesta por dentro.
Con Dios estamos contentos todo el día, porque la Biblia dice que los días del justo son una fiesta continua, bendito sea Dios. Así que el creyente es hasta simple y se ríe de todo, porque tiene alegría y paz en el corazón, tiene gozo como fruto del Espíritu Santo que lo habita. Pero los hijos de Caín inventaron también, aparte de las fiestas, ellos inventaron, por ejemplo, fueron los primeros que criaron ganado para ellos, para consumir, para comer, mientras que los hijos de Set, o la descendencia mejor, no, los hijos de Adán, que habrían de dar a Set como descendencia, fueron totalmente diferentes. Ellos no hicieron ciudades, ellos no tenían tanta música y fiestas, ellos cuidaban corderos para sacrificarlos a Dios. Los otros hacían, por ejemplo, fueron los que trabajaron primero la metalurgia, el hierro, el bronce. ¿Por qué hacían eso? Para la guerra, porque eran violentos, eran agresivos. Es más, la Biblia habla de que ellos son los que inventaron la poligamia. Ellos son los que inventaron, aparte de eso, la doble suegra. Y entonces inventaron, aparte de eso, pues sí, se inventó la poligamia, inventó la doble suegra. Y se llenaron de violencia terrible. O sea, es evidente. Es evidente. Haces fiesta, pues te casas, hay suegra. Te vuelves a casar, hay doble suegra. Sigue la violencia, la metalurgia del hierro, acero, va a darse con todo. O sea, ahí va la línea. Tú ves el capítulo 4. En fin, pero bueno, la línea de Caín fue una línea de mucha guerra, pleitos, contienda. Fue muy complicado. La línea de los hijos de Set, mejor dicho, los que dieron a luz a Set, los que venían de Adán, Adán, Set y los que vendrían para dar a luz a Enoc. Fue una línea maravillosa de gente que ofrecía sacrificios a Dios, que adoraba al Señor, que no hicieron ciudades, no importaban las fiestas, ellos adoraban y engrandecían al Señor. Es más, Set, el primer hijo de Set, se llamó Enos, no Enoc, Enos. Y dice la Biblia que fue el primero que entonces comenzaron los hombres a invocar al Señor. ¿Y qué es invocar al Señor? Para ellos era adorar, exaltar a Dios, confesar su nombre. Esto fue maravilloso. Desde el principio conocieron el nombre de Dios, tuvieron pacto con Dios, ofrecían sacrificio. Entonces una línea de mundo que se hizo terrible, y otra línea de los hijos de Dios que adoraban a Dios y tenían una relación con Él. Una generación, 2, 3, 4, 5, 6, séptima generación después de Adán, que viene Enoc, que tenía a su padre, su abuelo, su bisabuelo y todos los demás adoradores dedicados al Señor. Por eso cuando la Biblia dice séptimo desde Adán, está diciendo el clímax, el heredero de los santos, el Hijo de Dios, el que recibió la herencia espiritual de generaciones que amaron al Señor. Este es el top 10 de un hijo de Dios. Quiera Dios que seas si o el primero o el segundo, eso no importa, pero quiera Dios que hoy tú tomes la vida de Enoc y digas, pues yo habré de hacer descendencia y linaje. La mente patriarcal dice, voy a producirle linaje a Dios, y los hijos que vendrán y los nietos que vendrán y los que vendrán más adelante adorarán a Dios, porque Él me ha amado. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea Dios. Maravilloso esto. ¿Qué había en ellos? Set, por ejemplo, tiene un hijo que se llama Enos. Enos significa dependiente, frágil. O sea, ¿por qué el primer hijo de Enos le llamó frágil? Yo creo que después de salir del huerto, Set, cuando salen del huerto y que siguen teniendo hijos, Adán y Eva, Set, el primero de los hijos por la línea piadosa, seguramente que algún instante se dio cuenta que era frágil, era de polvo, se lastimaba, se raspaba, se golpeaba. Entonces, somos frágiles, necesitamos depender de aquel que todo lo sustenta. Entonces, el primer hombre se llama Enos, ¿por qué? Depende de él. Adóralo a Él, sírvele a Él, síguelo a Él. Imagínate, esa es la línea de los hijos que habrían de llegar hasta Enoc. ¿No es eso maravilloso? Yo creo que tú y yo tenemos que decir amén, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces un patriarca puede ser tanto el origen de una línea piadosa para Dios, como fue Adán, como también puede ser el receptáculo de una línea piadosa que viene de antecesores. Algunos de los que están aquí tienen el privilegio, el honor de que tienen padres o abuelos que amaron al Señor y confesaron su fe para con Cristo. Bendito sea Dios. Eso es maravilloso. Este es el patriarca. Ahora, habiendo acabado la introducción, quiero darte 3 puntos importantísimos sobre la vida de Enoc. El primero de ellos es que él fue visitado por Dios. Un patriarca tiene que ser alguien que tiene una experiencia con Dios.
El que tiene una mente patriarcal tiene que tener una experiencia con Dios. El pasaje que leímos dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Pero ve esa frase: después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. O sea, no vemos al patriarca Enoc caminando con Dios antes de tener a Matusalén. Es interesante que cuando lo engendra, como que en el proceso en que lo engendró y antes de que nazca Matusalén, algo pasó en la vida de Enoc que le cambió la historia. Él ya tenía 65 años de edad, o sea, era un jovencito todavía, pero los años eran los mismos todavía. La vida no había sido reducida. La vida se redujo a partir de Noé en adelante, pero la vida no había sido reducida. Y es interesante que viviendo tanto estos hombres, a los 65 años era lo más normal tener un hijo, empezar a tener descendencia. O sea que algunos de los que están aquí pueden decir todavía, gloria a Dios, amén. Entonces, o sea, es bíblico, yo le creo a la palabra. Pero lo maravilloso es que este hombre no parece haber sido sobresaliente cristiano, alguien que caminara con Dios antes de los 65 años de edad. Es como si él simplemente hubiera sido un buen cristiano, un creyente, alguien que ama a Dios, uno más. Pero ¿qué fue lo que le sucedió a Enoc a los 65 años de edad que llevaron a Enoc a cambiar su historia y caminar con Dios? Quiero que entendamos esto. La palabra, el nombre Matusalén, alguna vez te enseñé de esto. El nombre significa al morir vendrá aquello. La palabra aquello puede traducir también como dardo o juicio. Al morir vendrá el juicio. Es como si algo le hubiera pasado a Enoc, que a su hijo Matusalén le pone el nombre que significa cuando este hombre muera vendrá un juicio sobre la tierra. Si tú ves la historia, te vas a dar cuenta que a la muerte de Matusalén se desató el diluvio. ¿Por qué crees que fue el hombre que más vivió? Por la misericordia de Dios que alargaba la vida al hombre para no traer el juicio del diluvio que vendría sobre el mundo entero. Por la gracia de Dios sobre este mundo, porque cuando aumentó el pecado, también sobreabundó la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, pero es maravilloso. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto es lo que debió haber sucedido. Enoc es el resultado de padres, abuelos y bisabuelos que aman a Dios, piadosos. Cuando él va a tener un hijo, engendra a Matusalén. Cuando su esposa está embarazada, él está pensando en el hijo que va a tener. Todo padre, cuando va a tener un hijo, cuando está embarazada su mujer, todo padre, también el papá y la mamá también, empiezan a orar y a pensar: ¿qué le vamos a dar al hijo? Y le preparan un cuarto con la cuna y algunas cositas ahí. Siempre me ha llamado la atención las cosas que le ponen. ¿Se han fijado que arriba de la cuna ponen unas figuritas ahí para que se entretenga? Pobre niño haciendo viscos todo el día, ¿verdad? Pero, o sea, qué raro eso. A ver, intenta tú estar en la cama viendo no sé, un vitral o algo. ¿Cómo se llaman esos? Un candelabro, ¿verdad? Un carrusel. Eso, un carrusel. Vean, a ver, acuéstate un día y pon un carrusel que dé vuelta arriba. Terminas loco. En serio, como decían en mi pueblo, se logró, pero eso es de pura milagro. O sea, ¿cómo es que sale bien? Pobre niño, está viendo esa cosa, ¿verdad? Pero siempre los padres procuramos darle algo al hijo que va a llegar, prepararle el camino al hijo que va a llegar. Recuerdan, hermanitas, cuando empiezan a comprar esa ropita y se le enseñan las amigas y sacan unas cositas así que parecen de muñequitos, ¿verdad? ¿Y qué dicen las demás cuando ven esa ropita? ¿Verdad? O sea, es un clásico eso. Y se derriten y ay, o sea, es increíble. Cuando los varones vemos a las hermanas que sacan la ropita y hacen así, nosotros vemos eso y pensamos: es que ¿qué no sabe que le espera un parto? O sea, nosotros estaríamos en pánico. Nosotros decimos: no juegues, un parto. O sea, no me traigan ropa, que no me quiero acordar de nada cuando venga, ni modo. No quiero estar pensando en eso, ¿verdad? Somos más prácticos nosotros. No quiero estar pensando en lo que va a pasar. Pero ellas sí, ya emocionan y se alegran y se ponen felices y todo. Ok, está bien. Yo considero que así como los padres en todas las edades, en todos los tiempos, hemos hecho preparativos para el hijo que vendrá, Enoc debió haber hecho preparativos. Y en esos preparativos, un hombre de Dios, educado por hombres de Dios, debió haber orado. Y debió haber dicho: Dios, ¿qué espera a mi hijo? ¿Cuál será el propósito de la vida de mi hijo? ¿Qué haré con mi hijo? ¿Qué debo hacer respecto de mi hijo? Este hombre debió haber doblado sus rodillas, hincado ante Dios, de haber dicho: Dios, ¿qué le espera a mi hijo? Y debes saber que este nombre revelado
Él debió haber sido el entendimiento. Hay un diluvio, habrá un juicio sobre la tierra, el mundo entero perecerá, se salvarán unos cuantos, y esto sucederá exactamente al morir tu hijo. ¿Cuál es el propósito de la vida de mi hijo? Esta es la mente patriarcal. Tomaré a mi hijo y lo haré una profecía viviente. A donde quiera que vaya, y todo el que lo conozca sabrá que hay profeta de Dios, que hay una palabra de Dios dicha a través de la vida de un hijo, a través de la vida de Matusalén. Lo dedicó a ser una profecía viviente. Lo dedicó a que su nombre estuviera predicando todo el tiempo, más de 900 años, no me acuerdo bien, 965, 979, no me acuerdo. Estuvo predicando el evangelio, predicando un juicio, predicando una oportunidad. Desde que nace alguien debió preguntarle: oye, ¿cómo se va a llamar Matusalén? ¿Por qué? ¿Qué significa? Significa al morir vendrá aquello, al morir vendrá el diluvio. ¿Y qué significa eso? Que vendrá un juicio sobre toda la humanidad y tienes que arrepentirte. Toda la vida este hombre estuvo dedicado a hacer una profecía. La mente patriarcal sabe que su familia no existe para solo consumir en este mundo. La mente patriarcal sabe que todo lo que tiene bajo su autoridad debe ser dedicado al Señor. Tengo hijos para dedicarlos a Dios, para que abran un parteaguas, para que hagan la diferencia, para que el mundo sepa que hay Dios sobre la tierra, para que todos conozcan esto. Bendito sea Dios, una profecía viviente. Por eso el pasaje dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. O sea, esta experiencia de vida lo marcó. Y él entendió: si dedico un hijo a Dios, dedico mi vida a Dios. Si dedico un hijo a hacer una profecía viviente, voy a andar con el Señor. Porque hay padres que desean hacer esto en el sentido de tener una mentalidad de darle hijos a Dios. Dedicaré a mi hijo, y entonces: hijo, pórtate así, compórtate de esta manera, haz lo otro. Pero tú no te dedicas a caminar con Dios, no funciona. La mente patriarcal hace que la generación que va a enfocar a otra generación, a la que viene, él primero se enfoque al Señor. Deben saber en este lugar, todos los jóvenes, los niños deben saber que la generación que les antecedemos, les vamos a poner las cosas altas. Deben saber que presionaremos las cosas para que sean espirituales, para que sean santos, para que amen a Dios. Mientras estemos nosotros vivos, habremos de caminar con Dios y enseñarles que Dios es primero que todas las cosas, que debes amar al Señor tu Dios. No nos rendiremos de caminar con Dios, lo haremos. Es la mente patriarcal. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Bendito sea Dios. Por eso la Biblia habla acerca de esto. Para Enoc era como es para nosotros la segunda venida de Cristo. De hecho, Enoc vio la venida de Cristo en la venida del diluvio. La carta de Judas que les dije hace un momento dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Entonces sigue hablando acerca de que para él fue como la segunda venida es para nosotros. Esperamos a Cristo. Él esperaba un diluvio, nosotros a Cristo. Él por un diluvio caminó con Dios, se santificó. Nosotros por la venida del Señor, mucho más todavía. Mucho más todavía. Por eso la palabra de Dios nos da esa promesa para dedicarnos. Segunda de Pedro capítulo 3 el verso 9. Segunda de Pedro 3:9 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, la iglesia, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Así como Enoc se dedicó a caminar con Dios después de tener la experiencia de saber lo que pasaría en la tierra, así tú y yo tenemos también el conocimiento de algo que habrá de suceder. No somos apocalípticos, porque mientras el mundo espera ruina, la Biblia dice: nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, esperamos al Señor. Pero por cuanto esperamos al Señor, dedicamos nuestras vidas a andar piadosamente, a andar con el Señor. ¿Has tenido una experiencia que marque tu vida?
¿Has tenido una experiencia que realmente te haga cambiar el rumbo de tu historia? Hay cosas en la vida que te rompen el corazón, te lastiman y te hacen ser diferente. Esa persona que a lo mejor le diste el corazón y le amaste en una etapa de vida donde aún no eras maduro o madura, resultó que te rompe el corazón y a partir de ahí algunos se cierran y no vuelven a amar. Algunos no quieren volver a experimentar una relación, o si experimentan una relación tratan de imponerse y tratan de controlar y lastimar o dañar para no ser heridos. Fueron condicionados por una experiencia. Hay experiencias que condicionan tu vida. Un accidente puede condicionar tu vida. Cuando tienes un accidente, no sé, a lo mejor un día saliste en un barco con amigos, naufragó el barco y casi te ahogabas, vuélvete a subir un barco. Y entonces te marca la vida, ya no te animas igual porque tienes miedo a que te vuelva a suceder lo que pasaste. Y ese terror, ese miedo que experimentaste te hace decir no vuelvo a intentarlo. A algunos les pasa así, otros son muy valientes y dicen pues ahora con más ganas y ahora vuelvo a ir. Y ahora no voy en barco y me voy en un cayado nada más con un remito ahí nada más. Ahora con más ganas, ¿verdad? Algunos son así, bendito sea Dios, no se rinden y dicen pues ahora con más ganas, ¿verdad? Y se animan, ponen la otra mejilla que le vuelven a romper el corazón, pero vuelven a intentarlo, vuelven a amar, porque son gente que no quiere rendirse en la vida, desean un poco más, pero son experiencias que te pueden marcar, incluso para el bien te pueden marcar, ¿verdad? Un día tú tienes piedras en los riñones y a partir de ahí puro jugo y puro jugo y puro jugo, nunca coca, nunca nada más, porque te marca el corazón, ¿verdad? Y no hablo de nadie en especial para no lastimar a nadie, no ofender a ninguna persona, pero a veces hay gente que le ha sucedido. Ok, entonces, y a partir de ahí una pureza tremenda en todo lo que bebe. O sea, son experiencias que te marcan y te pueden cambiar la vida para bien, te puede alargar la vida. Amén, bendito sea Dios. Pero no quieres volver a pasar por esa experiencia, por ese sufrimiento, por ese dolor. La vida tiene experiencias que te pueden marcar. Enoc tuvo una experiencia que debió ser un terror tremendo. Yo no sé si Dios le concedió verlo. Era un profeta, la Biblia dice que profetizó. De manera que es muy probable que Dios haya tomado al hombre y lo haya puesto en medio del diluvio a ver todo lo que estaba sucediendo proféticamente en visión, porque él profetiza de esto. Seguramente vio algo que lo aterrorizó a tal punto que puso a su hijo consagrado, dedicado a Dios. Quiera Dios por medio de la fe en una obra espiritual, el Espíritu Santo abrir nuestros ojos espirituales para ver la venida del Señor y saber que no solo está cerca y que no solo es real, sino que es algo por lo cual debemos cambiar nuestra historia de vida y decir: caminaré con Dios. Quiera Dios abrir los cielos y contemplar la gloria misma de Dios descendiendo, para que nunca más volvamos a vivir para nosotros mismos, sino dedicarnos a Él. Alguno debe hoy tener esa experiencia. Bendito sea Dios. Abrirse realmente y comprenderlo. La mentalidad patriarcal, cuando tiene experiencias, las utiliza para acercarse a Dios. Enoc no se trauma diciendo no vuelvo con Dios, mira lo que va a hacer Dios, no vuelvo a tener relación con Él. Hay gente que tiene una experiencia y se aleja de Dios. No, yo no vuelvo con el Señor porque resultó que mi marido me dejó, entonces ya no vuelvo a la iglesia. ¿Y qué? Pues deja a tu marido. Si Dios no te dejó, Dios está allí, bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces ahí no puedes soltarte, ahí tienes que mantenerte. Entonces que una experiencia, cuando tú tienes una mente patriarcal, no importa la experiencia que tú tengas, te acercas al Señor mucho más, bendito sea Dios. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Gloria a Dios. Entonces Enoc fue visitado por Dios. Un patriarca, hombre o mujer, no importa, estoy refiriéndome sin género. Un ser humano cristiano tiene que tener una experiencia con Dios, de visitación de Dios. Segundo, tú debes buscar esa experiencia. No depende de los demás ni del ambiente, depende de tu corazón. En segundo lugar, caminó con Dios. El pasaje nos dice, el verso 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios. La palabra especifica que Enoc caminó con Dios y no Dios con Enoc. Es bien importante entender la diferencia. No es lo mismo que Dios caminara con Enoc. Yo estoy seguro que los primeros 65 años de la vida de Enoc, Dios caminó con Enoc. Pero cuando tiene esta experiencia, Enoc caminó con Dios. Si Dios camina con el hombre, Dios tiene que hacer el paso al paso del hombre. Como cuando tú tienes un niño y que es pequeño,
lo tomas de la mano y tú caminas pequeño. Tú no sales corriendo arrastrando al pobre niño, ¿verdad? Tú no haces eso. Es un niño. Lo que tú haces es caminar al paso de él y vas contento y feliz porque tu niño es inmaduro, todavía no puede ir más rápido, entonces tú vas feliz con él. 65 años de la vida de Enoc. Enoc es inmaduro y Dios lo llevaba de la mano como a niño pequeño. Cuando tiene esta experiencia, él madura. Digo, en microondas, pero maduró. Entonces cuando madura, ahora Enoc, que es maduro, Enoc camina al paso de Dios. Y esto cambia por completo. Mira, es bien fácil. Ven, Hugo, para que Hugo va a ser Enoc. Y aunque no lo crean, la voy a hacer de Dios. Entonces Enoc ya maduró y va a caminar al paso de Dios. Tiene que seguirme y a mi paso. Y entonces, si Dios tiene deseo de caminar por algún lugar, Enoc tiene que pasar por ahí. Pero si acelera y cambia de rumbo, Enoc tiene que hacerlo, ¿verdad? Y si se va hacia otro lado, ni modo, tiene que... Gracias. Porque Enoc debe aprender el paso de Dios. Quiero que aprendas esto, porque oramos inmaduramente diciéndole a Dios: bendíceme en esto, acompáñame en lo otro, ayúdame en tal cosa. Y Dios lo hace como a niños chiquitos, te lleva y dice: está bien, hijo, está bien. Pero cuando maduras, el niño ha crecido y el papá lo suelta de la mano. Y ahora él camina y sabe que su hijo va a donde vaya su padre, al ritmo de su padre, en la dirección de su padre, en la voluntad de su padre, haciendo todo lo que quiera su padre. Por eso el padre dijo acerca del hijo: en él tengo complacencia, a él oído. O sea, él es como yo, lo que él hable, lo que él haga, soy yo. Él ha madurado. Entonces Enoc a los 65 años tuvo tal experiencia con Dios. Quizás necesitó los 65 años para ello. Y tuvo tal experiencia que aprendió el ritmo, el paso, la dirección, la madurez de Dios para acompañarle. Y cuando tú comienzas a andar al paso de Dios, la gente ya no te ve andar a ti, empiezan a ver andar a Dios, porque vas a su ritmo, en su presencia. Bendito sea Dios. Es la mentalidad patriarcal. Gloria a Dios. Cuando Dios camina contigo, andas en su gracia, pero no en su herencia. Cuando tú caminas con Dios, andas en su justicia, en su poder, y tienes su herencia. Por eso es que caminó con Dios y desapareció, porque Dios le llevó, dice la palabra del Señor. Empezó a andar en fe, maduró en la fe. El patriarca Enoc, dice la palabra, desapareció. Un niño explicó esto de la siguiente forma. Él lo explicó así: imagina a un niño que va caminando con Dios. Y entonces ya saben cómo van los niños, ¿verdad? Siempre van saltando y va caminando con Dios. Y un día Dios le dice al niño Enoc: Enoc, ya estamos más cerca de mi casa que de la tuya, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? La mejor explicación que se ha dado de Enoc es esa. Caminas tanto con Dios que un día Dios te dice: no perteneces a lo terrenal, perteneces a lo celestial. Tengo que sacarte de allí y ponerte acá. No perteneces a la ruina ni a la enfermedad. Caminas tanto conmigo que te tengo que tener esta clase de vida. No perteneces al pecado ni al desastre. No perteneces al desamor ni al dolor. Te tengo que traer a esta clase de vida. Te tengo que ascender, te tengo que subir, porque has aprendido a caminar conmigo. No te puedo traer arrastrado ahí en lo bajo, porque tú ya estás más cerca de lo que yo soy que de lo que tú eras. Aprendiste a caminar conmigo, te voy a subir a caminar conmigo. Bendito sea el Señor. ¿No es maravilloso lo que Dios hizo con esto? Es la mente patriarcal, madurez. Él vivió 65 años aprendiendo y luego a partir de ahí comenzó a caminar con Dios por 300 años más. 365 años de la vida de Enoc. Un año por cada día de un año, por así decirlo. Como simbólicamente Enoc es como un año en años. 365. Hay 365 días en el calendario, en el año, perdón. Y también él tiene 365 años, el séptimo desde Adán. Dios le está diciendo: esta es la vida completa, la vida plena, la vida que no le falta nada, la vida satisfecha en todo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No es esto maravilloso? A veces vemos un niño y decimos: mira, tiene el rasgo de su papá, mira, se parece a su mamá. Normalmente hacemos eso. Cuando el niño está bonito, decimos: se parece a su mamá. Cuando está feo, decimos: se parece a su papá. Así que ya sabes que cuando alguien te diga: no, es igualito a su papá, sabes lo que estamos diciendo, ¿verdad? Está feo el pobre.
Sí, eso es lo que estamos diciendo. O sea, si no jugamos para, pues, eso es lo que se está uno diciendo, ¿verdad? Se parece, ya cuando digan se parece a su abuelo, es que ya no le hallamos forma de nada, ¿verdad? Es igualito a su abuelo. Aquí no sabe qué es. Y uno conoce uno al abuelo, entonces uno dice igualito a su abuelo. En fin. Pero cuando el hombre camina con Dios, entre más camina con Él, más se parece a Dios. Empieza a hablar como Dios, se parece a su Padre. Empieza a surgir la vida de Dios. Alguno dice, pastor, ¿cómo le hago para ser cristiano? Siga andando con Dios. Y será inevitable que se parezca a su Padre. Será inevitable que Cristo se forme en su vida. Bendito sea el Señor. Y obviamente algún día tiene que ser traspuesto. Gloria a Dios. En primer lugar, la mente patriarcal requiere ser visitado por Dios. Segundo, tiene que caminar con Dios. Y en tercer lugar, debe agradar a Dios en ese andar. Dice en otra porción de la escritura, en Hebreos capítulo 11, el verso 5, se habla de Enoc con estas palabras: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, quiero que veas que 3 veces dice traspuesto, traspuso, traspuesto. Así que es bien importante eso. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es por la fe. El justo por su fe vivirá. Él agradó a Dios por la fe. Tuvo 300 años de testimonio de fe. 300 años demostrando que andaba en la fe de Dios. Todos los que conocieron a este hombre sabían que era un creyente. Agradó a Dios por 300 años. Caminar en fe agrada a Dios. Pastor, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? Confía en Él. No vuelvas a angustiarte y preocuparte por nada. No vuelvas a tener ira contra nadie. Ten confianza. Y eso agrada a Dios. Y quien agrada a Dios, ¿Dios qué hace con él? Dice, fue traspuesto. 3 veces dice traspuesto para no ver muerte. En el sentido profético, Enoc es una representación de todos los santos arrebatados antes de la gran tribulación. Así como Enoc fue llevado por Dios antes del diluvio. Noé representaría a los creyentes que pasan la tribulación, los que no se fueron. Ese es un símbolo, una figura profética. Pero no estoy hablando hoy de profecía, sino de la mente patriarcal. Y en la mente patriarcal, en la vida patriarcal, lo que encontramos en Enoc es a un hombre que por andar con Dios es traspuesto. 3 veces dice traspuesto para no ver muerte. Hay una diferencia entre ver muerte y experimentar la muerte. Enoc no solamente fue librado de experimentar la muerte, Enoc fue librado de ver la muerte. Él había tenido una visión, una profecía en donde él vio la muerte que vendría. Pero cuando él está viviendo, eso fue una visión nada más. Algo que era un asunto profético, no era la realidad aún. Pero qué terrible sería ver la muerte, no de uno ni de 2 personas. Si tú ves la muerte de alguien, puede traumatizarte, puede herirte y robarte el sueño un tiempo. Si ves la muerte de 100 personas, seguramente te afectará toda la vida. Si ves la muerte de toda la humanidad, quedarás loco. Es muy complicado eso. Así que Dios le quita a Enoc antes de que todo esto suceda para no ver muerte. No solo para no vivir o experimentar la muerte, sino para no verla. ¿Qué está diciendo Dios? Lo que Dios está diciendo es que cuando tú caminas con Él, Dios te librará no solo de no experimentar el mal, sino de ni siquiera verlo. Ni siquiera verlo. Caen a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no llegará. Ni siquiera verlo. Vivirás como una burbuja de favor donde dirás, no me di cuenta qué fue lo que sucedió, porque la gracia de Dios te protegerá. La oración del Padre nuestro dice, líbranos del mal. Y la vida de Enoc, la vida patriarcal, te enseña no solo a ser librado del mal en cuanto a experimentarlo, sino ser librado del mal en cuanto a verlo. Tú no quieres ver el mal en tu familia, tú no quieres ver el mal en los tuyos, tú no quieres ver el mal en los que están alrededor de ti, tú quieres ver el bien. Y por eso dice la Escritura, el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida, y en su casa morarás por largos días. Esto es importante. Pero ¿cómo funcionó? Él fue librado de ello de esa forma. Seguramente habrás visto alguna película de guerra. En esas películas donde de pronto el héroe con una sola metralleta o con un cuchillo te mata 300 enemigos. Él trae un cuchillo y mata 300. Le están tirando bombas y metralletazos y cuanta cosa, y él corriendo enfrente de todos y todos disparándole y nadie le da. Es impresionante eso, ¿verdad? La verdad es que a mí me sorprende la forma como los malos siempre han tenido la habilidad de darle todo alrededor menos a él. Es espectacular, ¿verdad? Eso.
Pero ves una película de guerra y por más muertos que haya, no te impacta. Vuela pedazos y todo, y tú dices, qué padre estuvo, mira la sangre cómo salió. No te impacta, o sea, no te traumatiza. Tú sabes que es una película, es irreal, no tiene importancia. Pero que estuvieras en la guerra y que sintieras balas por tus oídos y que de pronto vieras volar a alguien en pedazos, te traen traumado y loco. Yo tuve un tío que yo no lo conocí, pero mi padre me contó acerca de él, que él, este hombre estuvo en una de las guerras de los Estados Unidos, estuvo en una guerra, y en esta guerra en donde él estuvo, cuando regresó, lo hirieron en batalla, y cuando regresó ya había sanado, tenía problemas con el ruido. Y un día me cuenta mi padre que yendo por una calle, pasó un automóvil y el automóvil, no sé, tronó el escape, y cuando tronó el escape aquel hombre se tiró al piso de inmediato, se escondió, pero en automático. Si hubiera traído arma, yo creo que la pone ahí. O sea, increíble. Él estaba acondicionado mentalmente a reaccionar con temor, con pánico y con violencia ante cualquier ruido fuerte. Había tenido terapias y ayudas y cuanta cosa, pero aún así había pasado por todo eso y estaba traumatizado, dañado. Si vemos una película no nos causa nada, pero si lo viviéramos nos traumatizaría terriblemente. Ahora, ¿qué te hablo de esto? Enoc tiene él una experiencia de verlo primeramente, pero no de vivirlo. Y Dios le dice, o vemos en él que por caminar con Dios pudo tener la visión como en película, pero no experimentarlo en la práctica. Sabrás lo que pasa en el mundo, pero no estarás ahí viviéndolo tú. Sabrás que alguien muere de cáncer, pero no tú ni los tuyos. O podrás saber que a lo mejor un accidente, un carro mató a un niño, pero no será tu niño el que morirá de esa manera. O sea, lo que trato de presentarte es que si aprendes a caminar con Dios como hizo Enoc, no solamente no verás el mal, no solamente lo experimentarás, no lo verás. Dice el pasaje, fue traspuesto para no ver muerte, bendito sea Dios. Llevado físicamente, pero para no experimentarlo también. Concluyo de esta forma. Caín tuvo un hijo que le puso Enoc, el primer hijo de Caín, que significa dedicado. ¿Pero a qué lo dedicó? Hizo una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc estaba, el hijo de Caín, dedicado al mundo, a una ciudad, a la tierra, a lo terrenal, a la maldad. Por otro lado encuentras a un Enoc, descendiente de Set, o de los hijos de Dios, el cual, en lugar de dedicarse al mal, es dedicado a Dios y dedica su descendencia al Señor. Hay una enorme diferencia en esto. Yo quisiera que enfocaras tu mente como un patriarca, hombre o mujer, no importa, y que pensaras en esto. Voy a ser el Enoc de los hijos de Dios. Enoc, hijo de Caín, edifica una ciudad terrenal. El otro espera una ciudad celestial. La iglesia, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, espera algo mucho mejor que lo terrenal. Yo no quiero ser un Enoc que edifica ciudades terrenales. No quiero ser un Enoc que se dedica solo a lo terrenal. Está bien que hagas cosas en este mundo ayudando a otros, pero vive para lo eterno. Sé un Enoc que camina con Dios. Sé un Enoc que camina con Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia habla acerca de esto. Ahora, el centro de todo este mensaje no es a dónde vas, sino con quién vas. No se trata de qué tan rápido camines, sino de que camines al paso de Dios. No se trata de que hagas grandes cosas según tú, sino que hagas las cosas que Dios hace, que camines con Él. Pastor, ¿cómo puedo hacerle para caminar con Dios? Agarra la Biblia y lo que ahí viene, practícalo y caminarás con Dios, porque Él todo lo hace conforme a su palabra. El Enoc, patriarca, nos habla acerca de tomar el ritmo, el paso de Dios, que tú y yo lo hagamos, bendito sea el Señor. Por eso te he hablado de esto, que caminemos con Dios. Vimos primero a Adán. En Adán encontramos la vida inicial de la vida patriarcal, dedicándose al Señor. Amén. Pero no es muy diferente de caminar con Dios. Quiera alguien hoy decirle al Señor, yo voy a alcanzar el ritmo. Si a un hombre santo, séptima generación de santos, le llevó 65 años comenzar a caminar con Dios y una experiencia muy fuerte en su vida, pues tenemos tú y yo esperanza. Ponte en pie, por favor. Tú y yo tenemos esperanza.